Muy buenas. Si eres socio actualmente de la Peña Q84 o bien estás interesado en formar parte de ella en un futuro, este vídeo te interesa. Por una parte vamos a analizar el balance final de la temporada 21-22 que acaba de finalizar hace unos días. Vamos también a ver los números globales de la Peña en estos 6 años de juego. Entraremos más en detalle y nos daremos una vuelta por las jornadas de la temporada y vamos a ver, pues eso, cuáles han sido las más propicias, cuáles han sido las más rentables o sobre todo cuáles eran a priori las más rentables y qué ha sucedido luego, etcétera. Y para entrar un poco más en detalle, vamos a irnos a los partidos o más concretamente a los equipos, y lo que vamos a ver es qué equipos han sido, en este caso, los buenos y los malos, los que han ayudado a la rentabilidad y los que por el contrario han sido un desastre para sistemas basados en la esperanza matemática. Bueno, empezamos por el balance final de la temporada, y es que 6 años después pues nos toca acabar una temporada en negativo, nos toca perder. En este caso empezábamos la temporada con 2.400 participaciones, con un valor de 475 euros cada una, un fondo inicial de 1.140.000 euros. En total hemos jugado 38 jornadas, de las cuales solo hemos podido rentabilizar en 2 de ellas. Este número ya de entrada nos dice lo terrible que ha sido la temporada para el sistema Q84, y esto nos deja un retorno global del 68% sobre lo invertido, es decir, hemos invertido 1.140.000 euros y cobrado en premios 776.735. Como digo, el retorno de la inversión es del 68%. Con arrastres, solo con arrastres, no hemos llegado ni siquiera al 50%. Solo hemos podido recuperar el 35% de lo invertido. Son números muy lejos de los esperados por el sistema. Esto quiere decir que la temporada, como digo, ha sido tremenda y no ha dado casi oportunidades para el mismo. Un detalle más a resaltar, por ejemplo, que muchos conocéis, es el retorno obtenido con los premios de 10, que en este caso siempre decimos que tendría que estar por encima del 10%, bueno, pues ha quedado en el 8.9, es decir, el 9%. Hemos quedado lejos de estar por encima de ese 10%, y esto es lo que digo, que son ya datos que nos indican que algo ha pasado durante la temporada que no ha casado bien con el sistema. Bueno, estos son los números globales. Solo un 14, 39 y 39 13, números muy muy bajos para lo que es este sistema. Empezaba la temporada muy bien y en la jornada 3 obteníamos un 14 único más arrastres y nos dejaba la bonita cifra de retorno de 497.000 euros, casi medio millón de euros, y todavía no estábamos ni en el mes de septiembre. La cosa pintaba muy bien y era pues una temporada que la verdad prometía muchísimo, pero a partir de ahí es que lo que ha salido durante la temporada no ha acompañado pero para nada. Lo veremos más en detalle en el segundo apartado, en el apartado de las jornadas. Como resumen es este: el valor final de la participación es de 323,64 euros, esto es lo que vale la participación ahora mismo, una vez finalizada la temporada. El balance global de estos 6 años, aquí evidentemente la cosa cambia y nuestros números son, pues, podemos decir, vamos a decir buenos, o podemos incluso decir que son espectaculares para un sistema que está invirtiendo digamos en algo que tiene una fracción de pago o el llamado payout en un 55%, es decir, que contra una fracción de pago del 55% estemos en 6 años en positivo, muy en positivo, e incluso habiendo rentabilizado 5 de esos 6 años, pues es indicador de que tenemos un buenísimo sistema. Como veis, los números en estos 6 años ya los conocéis, casi todo el mundo los conoce de sobras. Temporada 16-17, 45.000 euros invertidos, 89.000 obtenidos en premios, un retorno del 200%. La 17-18 llegábamos con un fondo de 90.000 euros y acabamos con 122.000, un retorno del 136%. En la 18-19 diría que es
aunque no en números, pero sí que en sensaciones y en muchas cosas diría que es una de las mejores temporadas. Empezábamos con un fondo de 158.000 euros y acabábamos con 316.000, un retorno del 200%. La 19-20, que fue el año de la pandemia y que fue también un año terrible para la rentabilidad, estuvimos muy atentos en la jornada aquella del sorteo y supimos hacerlo, pues por qué no decirlo, mejor que los demás. Y la suerte evidentemente nos acompañó y nos dejó ahí nos dejaría la mejor de las temporadas en cuanto a retorno. Una inversión de 370.000 euros la íbamos a convertir en 1.458.000. La 2021 empezábamos con un fondo de 900.000 y acabábamos con 1,8 millones en premios y nos dejaba un retorno del 202%. Y esta temporada, como digo, pues empezábamos con un fondo de 1.140.000 y acabamos en negativo con 776.000 euros cobrados en premios, un retorno del 68%. Los números globales: la peña en estos 6 años ha invertido 2.703.000 euros y ha cobrado en premios 4.580.446 euros. Eso deja un balance o un retorno global del 169%. Esta es una forma de verla y la otra forma, una forma de verlo, y la otra es hacer el ejercicio de intentar verlo como a modo de interés compuesto. Esto significa que si yo en la temporada 16-17 cada euro que voy a invertir, cada euro que voy a invertir en esa temporada, sea cual sea el resultado final de la temporada y recoja lo que recoja, vuelvo a reinvertir mi dinero. Podemos hacer ese ejercicio de interés compuesto que está muy bien, sobre todo casa mucho. Por ejemplo, en el mundo de las apuestas sería algo así como que voy actualizando mi banca cada año o cada X apuestas y demás. Entonces es un ejercicio muy interesante. Pues bueno, pues tenemos que evidentemente casa con los retornos, pues la 16-17 multiplicas por 2. Luego en la 17-18 multiplicas por 1,36, sigue tu dinero. En la 18-19 multiplicas por 2 otra vez. En la 19-20 multiplicas casi por 4. En la 20-21 vuelves a multiplicar por 2. Y en la 21-22, cosa totalmente lógica, después de muchas temporadas, pues nos toca una en negativo y acabas con 0,68, acaba bajando ese valor final que... si sacamos esa multiplicación, pues estamos hablando de que desde 2016-2017 a modo de reinversión estás multiplicando por 30 cada euro invertido. Por lo tanto, son números casi nunca vistos en una gran peña quinielística, y bueno, habrá que estar atentos si en un futuro podemos mantenerlos y vamos a trabajar para ello. Pasamos al siguiente apartado, que es el tema de las jornadas de la temporada, ¿vale? Aquí lo que queremos ver un poco es, sobre todo, qué jornadas han sido buenas, cuáles han sido malas, etcétera. Bueno, vamos a ver una cosa. Tenemos varias columnas y para que todo el mundo pueda entender bien tanto la finalidad de este vídeo como la finalidad de esta explicación concreta a lo que esta tabla se refiere. Y es que tenemos muchos datos. De hecho, la tabla pues se nutre de muchos datos y muchas variables que se analizan. Vamos a ir con las principales. Una, la ERR media. Esto no es más que un valor que representa la rentabilidad media que se espera de esa jornada. Muy sencillo. Cuanto más alto es este valor, más rentable a priori viene la jornada. Tenemos lo que ha jugado la peña en esa jornada y lo que ha cobrado, o si no ha jugado aparece etiquetada como no jugada. Y luego lo más importante, casi lo más importante de todo, y es que aquí tenemos la esperanza matemática de la columna ganadora, o por decirlo de alguna manera, cuánto recuperaría esa columna si se jugara muchas veces o se jugara a largo plazo. Bien, en teoría, si la columna ganadora tiene un valor por encima de 1, es rentable a largo plazo jugarla, y si tiene un valor menor a 1 no es rentable. Este valor de aquí sale de sumar la rentabilidad de cada una de las categorías de premios, es decir, es el sumatorio de cada una de las rentabilidades de cada categoría. Como podéis observar, falta evidentemente la categoría de 15, donde yo no la tengo en cuenta para este cálculo, y sobre todo para este análisis no tiene mucho sentido que lo tengamos en cuenta, y por lo tanto solo nos vamos a fijar pues en eso.
en la rentabilidad de 14, 13, 12, 11 y 10, la suma de todas ellas. Por lo tanto, es interesante o es, digamos, bueno verlo desde el punto de vista que no hace falta que una columna sea estrictamente con un coeficiente con un valor mayor a 1, ¿vale? Puede haber columnas con una esperanza matemática de 0,8 que luego con el pleno al 15, incluso habiendo bote en la jornada, puede dispararse la rentabilidad de esa columna. Por lo tanto, no podemos ir ahí al detalle si es mayor o menor a 1, yo le daría siempre un poco de margen. Y luego también tengo, digamos, esta columna donde aparece la posición real de los 14 triples. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cada jornada la columna ganadora es evaluada en función de todas las posibles columnas, y con los signos ya definitivos se halla la posición donde se encuentra esa columna respecto a todo el universo de columnas. Es decir, que por ejemplo en la jornada 1, la columna ganadora que salió, si nosotros ordenamos por probabilidad real, ya sabéis que la probabilidad real son los porcentajes obtenidos en las cuotas de las casas de apuestas, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacemos es ordenar esa probabilidad, esas columnas de cada jornada, ese universo, son casi 4,7 millones, bueno, pues las ordenamos de la más probable a la menos probable, y la ganadora, con la ganadora hallamos la posición donde ésta se encuentra. Si se encuentra, cuanto más cercana a 1 se encuentre, más probable es esa columna, y cuanto más lejos, pues más difícil era la columna. Yo lo he marcado un poco con semáforos, con los iconos estos del semáforo, y he puesto la norma de que si la columna ganadora está por debajo de la posición medio millón, es decir, está dentro del medio millón más probable de columnas, aparece en verde. Si está entre medio millón y 1 millón, la he puesto en amarillo, y si está por encima del millón, hasta casi los 4,7 millones, pues si está en una de esas posiciones, evidentemente ya la pongo en rojo, porque eso da igual ya cualquier sistema, que no la vas a cazar, hagas lo que hagas. Entonces, vamos a dar un vistazo a las jornadas. Jornadas que a priori han sido buenas. Le vamos a dar un valor mayor, por ejemplo, mayor a 0,8, ¿vale? Bueno, tenemos aquí que jornadas donde realmente han acabado con una rentabilidad decente y pueden ser propicias para el sistema, bueno, pues han habido las que ahora vemos. Bien, ¿cuántas ha jugado la Peña? Bueno, pues la Peña ha jugado 1, 2, 3, 4, 5 jornadas. De todas ellas ha jugado 5. La mejor y la que hicimos el premio más grande, evidentemente la jornada 3. La jornada 3 tiene una muy buena rentabilidad. Se esperaba que la jornada fuera buena, es decir, que a priori ya pintaba bien. Estábamos en agosto y vamos con un stake más o menos, el stake normal, porque todavía, bueno, todavía hay mucha incertidumbre en esas primeras jornadas, entonces queríamos ser prudentes y vamos con un stake bajo. Bueno, salió una buena jornada y hicimos un 14 único. Un 14 más arrastres, 497.000 euros. Otra buena jornada, que es la siguiente jornada que hemos rentabilizado y que vale la pena también explicar, es la jornada 27. La jornada 27 no pudimos lograr el 14, nos quedamos en 13 y arrastres, y es una jornada, si la recordáis, es la jornada donde el Madrid empata en casa con el Cádiz. De hecho, es el signo que nos falla. Y bueno, si recordáis el partido, es un partido donde el Madrid estuvo atacando, realizó un montón de disparos, no consiguió marcar y el partido acabó 0-0 y bueno, salió esa X. Es cierto que es una jornada que nos penalizó, porque al final los 13 acabaron cobrando, es decir, se esperaba que salieran 4 13 y al final aparecieron 9, es decir, se esperaba que con los 13 hubiéramos cobrado unos 54.000 euros solo con los 13, y resulta que al final los 13 acabaron cobrando 27.000, es decir, que fue una jornada que nos penalizó en el escrutinio, nos acabó penalizando. ¿Qué más? Bueno, realmente jornada muy buena, que nosotros no la jugamos tampoco. Pues aquí dice que la 28 es una jornada que acaba con una esperanza matemática o con una rentabilidad de 1,55, sin contar el pleno al 15.
Claro, pero es que resulta que la posición de la ganadora está en la posición 19, o sea, es una jornada súper fácil. Entonces, como se puede ver, evidentemente, en esa jornada los 14 cobraron 1.100 euros. Que es probable que es probable que existan jornadas fáciles donde exista rentabilidad. Evidentemente, puede suceder. Hay jornadas fáciles y que son rentables. No es la norma, pero las hay. ¿Que nos sirven a nosotros, en este caso al sistema, a la peña Q84? Pues en este momento no. Con nuestro nivel de juego y de fondo no nos sirven evidentemente este tipo de jornadas, pero no quiere decir que la jornada no sea rentable. Seguramente esos 1.000 y pico de euros que cobraban los 14 eran mucho más de lo que merecían. Entonces, por lo tanto, era una buena jornada. Entonces, si analizamos un poco la temporada, resulta que las mejores jornadas, que son, digamos, estas que hemos marcado, hay muchas de ellas que ni siquiera las hemos jugado y no las hemos perdido. Otra jornada que a mi juicio es la segunda mejor de toda la temporada y que esta vez nos perdimos, y como bien sabéis que comuniqué por Telegram que, bueno, el error de haberse saltado esa jornada, fue la jornada 51. La jornada 51 es para mí espectacular. Acaba siendo una jornada rentable, incluso los premios no se devalúan demasiado, en el caso no aparecen 14, probado en Backtest está en el que con nosotros con el sistema, incluso con 17.000 apuestas metíamos el 14 seguro, por lo tanto es una jornada que dolió mucho no haberla jugado. Incluso los 13 se esperaban 10 13 y solo aparecieron y aparecieron 12, es decir, aparecieron 2 más de los esperados, por lo tanto los acertantes no se les vio demasiado mermada la rentabilidad, y esto la verdad que fue una grandísima jornada. Y a partir de ahí podemos sacar alguna jornada que también ha podido ser bastante buena, como la 47, que nosotros nos quedábamos en 13, ahí no nos entró el 14, es cierto es que no hubiéramos cobrado demasiado, me parece que cobraron unos 40.000 euros, pero bueno, 40.000 más arrastres, pues a lo mejor hubieran sido 80 o 90.000. Bueno, es una jornada que por lo que sea no entró el 14 y ya sería mucho entrar en detalle por qué esa columna en cuestión no entró. A lo mejor habían otras parecidas y entraron antes que esa y esa se quedó fuera. Bueno, habría que verlo. Y esa ha sido un poco la tónica de la temporada. Jornadas que cuando han sido rentables o han sido o muy difíciles o realmente fáciles, como por ejemplo pues estas que vemos aquí. Hay otra, la 12. En la 12 sucede lo mismo. Es una jornada que más o menos la podríamos catalogar de las verdes, ¿no? Con una rentabilidad más o menos. Está en la posición 63 de casi 4,7 millones, pero claro, evidentemente los 14 cobran 292 euros, entonces son jornadas que para nosotros no son atractivas, a pesar de sobre el papel realmente ser rentables. Y un poco para ver ya de una manera, un poco para poder, digamos, correlacionar nuestro stake con la rentabilidad media de la jornada, vamos a ver cómo lo hemos hecho en términos de stake, cuando hemos jugado más de la jugada base, ¿no? De la jugada predeterminada. Bueno, vamos a poner todas las jornadas donde hemos jugado como mínimo 37.000 euros. Vale, son estas de aquí. Bien, como se puede ver, realmente hemos subido el stake cuando la rentabilidad esperada media era muy alta, como se puede ver, ¿no? Pues superior a 4 en muchos casos, o directamente había bote. Es decir, hay aquí una jornada que no hay bote, que es la 49, pero la rentabilidad media es esplendorosa y había que jugarla sí o sí de esta manera. Bien, ¿qué ha pasado? Que vuelven a salir, vuelven a aflorar un poco los fantasmas o la idea que ya conocíamos, que es que no hay una correlación evidente entre rentabilidad a priori y rentabilidad a posteriori. Como se puede ver, son jornadas que parecen muy buenas, incluso ya si miramos el bote, y realmente es que ninguna de ellas acabó siendo buena, y al final pues acabaron siendo jornadas muy discretas que no estaban a la altura de lo que se esperaba de ellas. Y esto ha sido un poco la tónica de la temporada. Primero, pocas jornadas propicias para el sistema. Segundo, las pocas que han salido o no hemos jugado o han sido directamente con premios muy bajos, que a pesar de ser, digamos, de entrada propicias, no lo han sido. De entrada, ¿por qué digo de entrada? Porque al final
viendo la posición real de los 14 triples, digamos que podemos ver un poco si entraría en nuestra zona de juego o no la columna ganadora. Si estamos en una zona de juego que la ganadora está en la posición 1,7 millones, pues eso es que da igual lo que hagamos, es que no vamos a pillar ni siquiera en arrastres, porque es una zona súper difícil ya, que queda súper lejos, es una zona totalmente aleatoria. Es, vamos, una zona para tipo Bonoloto. Bien, eso es más o menos lo que quería mostrar sobre las jornadas, que al final, pues eso, que no han salido buenas jornadas durante la temporada. Digamos que al tener un fondo grande, sobre todo pagas un poco que si la temporada va bien y salen muchas jornadas propicias y hay muchos botes, sobre todo, ha habido botes, sí, en muchas jornadas, pero no se han dado grandes botes como en otras temporadas. Entonces, todo ello, sí, la suma de todo ello hace que la temporada, pues, ya, como digo, no sea demasiado propicia, y sobre todo sucede que al final te penaliza el tener un fondo grande. Cuando la temporada no es propicia, te penaliza, porque estás gastando, digamos, apuestas que realmente peñas de la competencia también pueden abarcar cierto número de apuestas y digamos que han rentabilizado en más jornadas que nosotros, porque al invertir menos ha sido más fácil rentabilizar. Ese efecto, si hay una buena temporada, sales ganando con un fondo grande, porque estás mucho más cerca de grandes premios y de grandes botes, y bueno, eso es un poco lo que ha sucedido durante la temporada. Y ya por entrar un poco en cuestión de partidos, que también es interesante a veces de ver, bueno, pues, o más bien por equipos, aquí tenemos recopilado pues la probabilidad real de cada uno de los signos de cada partido, el coeficiente de rentabilidad resultante acorde con el signo que ha salido, la rentabilidad a priori que existía dentro de ese partido. Y aquí, si ponemos una jornada en concreto, por ejemplo la 1, está de manera jerarquizada la posición que ocupa cada uno de los 42 signos que conforman el boleto, la posición que ocupa en cuestión de interés o de interesante. Es decir, que si tenemos aquí, por ejemplo, el Sevilla-Rayo, la X en el Sevilla-Rayo en la primera jornada era el signo más interesante del boleto. ¿Tiene que ser el signo más interesante el más rentable? No tiene por qué, porque al final, cuando hablamos de interesante, es una mezcla entre rentabilidad y probabilidad. Si hay algo que es muy rentable pero es poco probable, seguramente no es muy interesante, y cuando utilizas esta jerarquía no va a aparecer ese signo de los primeros. Y bueno, tenemos sombreados un poco los signos que han salido para ver algunas cosas. Entonces, casos extremos que han salido y que la verdad que da para un libro. El Alcorcón. O sea, el Alcorcón, de todos los partidos jugados en casa, 10 o 11 partidos donde aparecía en quiniela, es decir, partidos que el Alcorcón jugaba en casa y aparecía en quiniela, bueno, vemos que hasta la jornada 56 no había ganado ninguno de los partidos. Salía con probabilidades pues del 41%, del 28%, del 36%, del 24%. Evidentemente ya no hace falta ser entendido en estadística para saber que alguno de esos partidos, evidentemente, si a ojo veo, ¿no?, una probabilidad media, pues vamos a decir del 25%. Evidentemente casi te ganaría uno de cada 4, es decir, que de 10 no te gane ninguno, son situaciones extremas. ¿Qué provoca eso? Y pongo el ejemplo de Alcorcón porque al final, sobre todo si vais a invertir en una peña quinielística, sea esta o sea otra, es importante que os quitéis las ideas preconcebidas de la cabeza, sobre todo el punto de vista futbolístico. Eso es muy importante dejarlo fuera, porque el punto de vista futbolístico nunca va a casar con los sistemas pro-rentables en la quiniela, ya que siempre se busca el error medio o el sesgo de los demás, y por lo tanto tus apuestas van a hacer el ridículo el 90% de las jornadas. Lo que pasa que en el otro 10 a largo plazo van a ser ganadoras, y por lo tanto vas a acabar en positivo si haces las cosas bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El Alcorcón es un caso de libro. Oye, no te gana ningún partido en casa, pero claro, ¿cómo salía de favorito o cómo salía de rentable? Bueno, ya vimos a partir de la
ha sido rentable el Alcorcón en casa a partir de la jornada 4 en adelante, todas las veces que ha salido. Incluso signos interesantes, oye, es que en la jornada, por ejemplo, en la jornada 41 era el signo más interesante del boleto en esa jornada. En la jornada 53 volvió a ser el signo más interesante del boleto en esa jornada. Y es un etcétera, es decir, entre los 10 signos más interesantes de la jornada siempre estaba el Alcorcón. ¿Qué sucede? Que ya el acabose es que en la última jornada, cosa que también ya desde el punto de vista de apuestas y tal, es una cosa también súper sorprendente, y es que el Alcorcón va y le fastidia el ascenso a Eibar y gana en casa. Desde que aparece en Quiniela no había ganado y va y gana en la última jornada. Pero es que cuando gana era el signo 22 de 42 en cuestión de interés. ¿Por qué? Porque estaba apostado un 11,6%, perdón, estaba apostado un 10% y la probabilidad real más o menos era del 11%. Es decir, era muy ligeramente rentable, pero evidentemente habían otros signos que eran mucho mejores que el Alcorcón. Y esto al final pues provoca eso, que equipos como estos lo que hacen es un desajuste, y sobre todo cuando pasan estas rachas en Quiniela y en los sistemas pro rentables, cuando hay signos muy interesantes, esto no lo elige el pronosticador, sino que cuando tú haces los cortes y los filtros en tu sistema, al final te van a quedar muchas apuestas a ese tipo de equipos, ya que sus signos son muy interesantes. Pueden ser muy rentables y no ser interesantes, pero en este caso eran rentables e interesantes, y por lo tanto fastidian muchas quinielas para este tipo de sistemas. En general, ha salido una temporada que digamos que para el quinielista medio, que suele rellenar sus 10, 12 apuestas, 20 apuestas, ha sido una temporada que es donde se puede crear una falsa ilusión o una falsa ilusión de habilidad, es decir, pensar que es más hábil de lo que es. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, han salido muchas jornadas donde la posición de la ganadora, fijaros que salieron jornadas y muchas donde la posición ganadora está más baja de la posición 5000. Es decir, que son jornadas que a poco que uno atine, ya no digo ordenando por probabilidad, sino que a poco que uno atine a la lógica y aplicando algún doble o algún triple, como se suele hacer de la manera más rudimentaria, esas jornadas normalmente el quinielista medio suele acertar y suele creer que realmente sabe y que realmente lo tienen todo por la mano. No es por desilusionar a nadie, pero este juego funciona de otra manera. Esto es a largo plazo y la fracción de pago, el famoso payout, te va a pasar factura siempre, y por lo tanto jugar apuestas como por ejemplo la jornada 14, que tiene una esperanza matemática de 0,43, es decir, que va a perder casi el 60% de lo jugado a largo plazo esa columna, pues evidentemente no tiene lógica jugarla. Y nada, con esto me despido de la temporada. Informaros que para el contacto con Q84 hay que utilizar el correo info@q84sports.com, y que en los próximos días, por una parte, se procederá a liquidar las participaciones de la temporada 21-22, ingresando en la cuenta virtual de cada socio el dinero que le corresponde. Se contactará vía correo electrónico con cada socio y allí se le proporcionará la información con su liquidación de participaciones, es decir, será un correo personalizado. Se le preguntará a cada socio cuál es la postura que quiere marcar para el año que viene, si quiere quedarse con las mismas participaciones, si quiere cobrarlas todas y salir de la peña, si quiere aumentar, etcétera. Cada uno la decisión que quiera tomar. Y para la próxima temporada volvemos a tener el objetivo, porque creemos que el fondo tiene que funcionar bien con este capital que hoy en día tiene. Volvemos a marcar objetivo de 2.400 participaciones a 500 euros por participación. Damos prioridad al socio actual para la compra de participaciones, es decir, que como siempre, y en caso de no cubrir en los objetivos del fondo con los socios actuales, se pasaría a contactar con las personas de lista de espera. El contrato, también recordaros que el contrato de la participación siempre será con firma electrónica, con las máximas bases legales de todo, para que no exista ningún tipo de duda de nada. Y nada, yo despedirme, desearos buen verano, que lo paséis muy bien, que toméis siempre, en el caso de invertir en la peña o dejar de invertir, lo que vosotros vayáis a hacer, siempre que toméis las mejores decisiones basadas siempre en la lógica,
y siempre un poco pensando en el largo plazo, que es como funcionan este tipo de sistemas. Un saludo.